Efectivamente, el equipo básico que establece la 8 es candado, pinza y tarjeta, ¿ya? Pero no dice que debes usar siempre todo. A lo menos debes usar el candado y tarjeta. Una ley, en este caso el decreto 44, me dice: yo tengo que hacer un programa preventivo de seguridad en máquina. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer desde el punto de vista técnico? Tengo que irme o a un estándar nacional, y si no tengo estándar nacional, por Lex Artis, estándar extranjero. Después, este procedimiento deberá considerar al menos un programa preventivo de operación y mantención. Claro, o sea, Bien. ahí directamente está hablando de la guerra. Exacto. Y aquí es donde efectivamente yo no es explícito, pero me agarro, ¿cierto? Le pongo los dientes, y en el mantenimiento es donde deberíamos aplicar el punto 9 de la MEM, que es el bloqueo. No basta con pasar un candado, sino que hay que enseñar a usar, aplicar. Nosotros particularmente las capacitaciones, ¿cierto? Contamos con que hemos tenido aquí un simulador que hicimos, ¿cierto?, para esos fines, porque es muy complicado ir a terreno en una clase. Salvo que tengas un grupo de 5 personas, donde no haya ruido, puedas hablar, donde tienes que parar un equipo para poder hacer la explicación, y a veces hay factores de riesgo. Entonces tenemos, por un lado, ese simulador que tiene energías y permite graficar los controles. Y ese tú lo llevas a todas las A todos lados. Excelente. No te cuento la historia, ha viajado en avión, ha un camión. Creo que hasta se sacó y medio usted, señor. Sí, pero sí, tuvo algún traspié con él. Tiene conocimiento de todo un poco, pero así una profundidad de conocimiento. Es decir, sabe de todo un poquito, pero no profundiza. Cuando viene, no sé, a hacer un levantamiento de ruido o de polvo, viene un higienista, un experto en la materia. En este caso en particular, ¿quién tiene que venir? ¿El que sabe de todo un poquito del organismo administrador o un experto en la materia? Hoy hablamos acerca de la gestión preventiva y seguridad en máquinas, que está invocada en el nuevo decreto número 44, actualización legal para el programa de seguridad en máquina. ¿Con quién más sino con Francisco Sala de Safe Lockout, especialista en sistemas de bloqueo etiquetado y control de energías? Don Francisco, ¿Qué tal, buenos días, maestro? ¿Cómo está, señor? Estamos en un episodio más y hoy día tenemos actualización, señor, del decreto 44, decreto que empieza a regir, no sé si en enero, porque el decreto indica que parte 6 meses después de su publicación, por lo tanto debería partir más o menos por allá por enero-febrero aproximadamente. Y el decreto en particular, para lo que respecta a Safe Lockout, viene específicamente hablando ya por primera vez en un decreto supremo acerca de la seguridad en máquinas, bloqueo etiquetado. Taxativamente dice gestión preventiva en uso de máquinas, equipos y elementos de trabajo. ¿Qué le parece, don Francisco? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuál es su opinión personal? Me parece que primero vamos a darle una vuelta y vamos a hacer una revisión. Yo creo que hay que, como hemos hecho otras veces, desmenuzar un poco lo que dice para ver dónde entramos y cómo efectivamente podemos darle cumplimiento desde el mundo del bloqueo. Perfecto. Antes de iniciar, sí, quiero pedirte un minuto. Ya. Esta parte se llama Catarsis con Francisco. Catarsis, lo que callamos los relatores. Ahora, perfecto, a ver. Sí, yo dos consideraciones respecto a las otras grabaciones que hemos hecho de podcast, qué sé yo. Yo siempre muestro el candado y la pinza, y lo dije en algún minuto, que no le pongo tarjeta, que es lo que corresponde, ¿cierto? Ya sea departamental, personal, qué sé yo. Porque visualmente, si yo muestro, es mucho bulto en cámara. Exacto. Sino que para poder manifestar, tampoco lleno de candados, sino que voy explicando para que se vea. Perfecto. Ya, porque algunos comentarios salían, oye, pero no sabe nada, tiene que usar tarjeta siempre. Sí, efectivamente, es bloqueo y etiquetado. Exacto. Ya, por lo tanto, incluso hay candados que tienen la foto que hice, y eso aplicaría como etiquetado. Ya. A mí no me gusta, ¿ya? Pero el que yo use solo un candado para las explicaciones y pinza tiene que ver con la visual, para no tapar con tarjetas. Justamente. Y sí, se usa tarjeta. Eso Ya. por un lado. Ya, perfecto. Y segundo lado, tuvimos hartos comentarios respecto a la explicación que yo di del uso eficiente de la pinza. Perfecto.
Efectivamente, el equipo básico que establece la 8 es candado, pinza y tarjeta. Perfecto. ¿Ya? Pero no dice que debes usar siempre todo. A lo menos debes usar el candado y tarjeta. Perfecto. Hubo mucho comentario respecto a que no sabía, que yo no había ido nunca a terreno, qué sé yo, y que lo que se usaba siempre era candado, pinza y tarjeta. Y eso es efectivo. En algunas, no en todas las faenas, particularmente mineras, usan siempre candado, pinza, tarjeta. Lo que pasa es que eso es un desperdicio. Cualquier sistema de gestión, ¿cierto?, elimina los desperdicios, Claro. pero... Que el espíritu, digamos, de los sistemas de gestión es precisamente que sea más eficiente para mantener la eficacia al tope, digamos. Exacto, por eso siempre yo lo hablé como recomendación, ya que es el uso eficiente, porque no tiene ninguna lógica que yo ponga mi candado con mi pinza y mi tarjeta y viene otra persona y pone otra pinza a otra, Claro. y todos estos hoyitos quedan de adorno, ¿ya? Ese es el uso eficiente. Además, hay que considerar que cada cosa tiene peso y cada tarjeta significa que voy a tener solamente en un punto de bloqueo un armatoste de pinza impresionantemente grande, y por eso a eso te referías tú con, oye, tenemos que optimizar los espacios y el peso principalmente. Exacto, eliminamos desperdicio, pinzas que no tienen ningún sentido, que ese espacio es peso, como dices tú, y bulto. ¿Ya? Se debe ocupar para multiplicar, por eso se llama pinza multiplicadora. Claro. Y existen pinzas, como hemos mostrado acá, de 28, 30 orificios. Entonces, Exacto. si yo tengo esa pinza, si la génesis fuera usar siempre la pinza, esa pinza no existiría, no tendría ninguna lógica usar una pinza de 30 solo para un candado. Exacto. ¿Ya? Pero Exacto. esa aclaración quería hacer porque para los amigos que comentaron, está bien que se abandericen con su procedimiento, pero Sí. como hemos visto acá, la normativa establece algunas consideraciones, particularmente en el caso de ellos, el 132, pero no establece ni la secuencia de bloqueo, ni cómo se bloquea, ni si pongo pinza o no pongo pinza. Eso es particular de cada empresa. Por lo tanto, ese abanderamiento responde a su experiencia de acuerdo a su faena, que puede ser una o dos. Pero Claro. en el global de la industria hay de todo en la viña del Señor. Y por eso yo siempre hablo de la recomendación. Exacto. Eso quería aclarar para que Bien. respecto a los ataques, porque hay gente que sí lo comprendió y otros que no. Así que cuando yo muestro el candado se entiende que es candado, cierto, y tarjeta, pero para que visualmente se vea, lo hacemos Exacto. así. Ahora, hay que tener en consideración también que hay muchos colegas, no colegas, que muchas veces tienden a quedarse con su, digamos, discurso y no consideran las variables organizacionales que tienen otras empresas. Aquí nosotros tratamos de hablar con las variables organizacionales que tiene, digamos, el gran espectro de empresas que, por ejemplo, nosotros tenemos casi pura pyme que no tienen el estándar de minería y no lo van a tener salvo que trabajen con alguna minera o salvo que trabajen con el sector marítimo portuario. Pero mientras eso no pase, ellos trabajan con sus estándares y son otros estándares, y las empresas más chiquititas son aquellas empresas que ejecutan las labores de mayor riesgo, ¿ya? Porque son ellas las empresas que hacen la mantención. Por ejemplo, tú me comentabas ahí en el aeropuerto ¿cómo es que se llama? Un bloqueo que hicieron con una cinta masking tape. Sí. No es la única parte donde tenemos ese tipo de bloqueo. Claro. Te lo voy a compartir para que lo pongas en este Ya. minuto. Sí, ahí lo vamos a incorporar en la edición. Así es, sí. Efectivamente, además, nosotros tenemos una experiencia de Arica, hoy día efectivamente de Arica a Puerto Natales, Perfecto. con procesos completamente distintos. Mucha empresa, entendiendo la buena práctica, ¿cierto? Decían, por buenas prácticas bloqueaban, porque no había un marco regulatorio, entonces siempre llegaba o un prevencionista que pasó por el norte y se fue al sur, o que venía una minera y llegaba con ese procedimiento y lo aplicaba, que si yo trataba de aplicar. Por eso que a veces se replican estos estilos de bloquear, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Lo que no es malo. Sin embargo, yo siempre les recuerdo que sí había una obligación normativa de bloquear, lo que pasa es que no nos acordamos ni la revisamos, ¿ya? Bueno, y que ahora está en el invocada ya en un decreto con fuerza de ley, quizás no taxativamente, pero sí interpretativamente, y lo que pide la ley por lex artis es precisamente que si yo
voy a trabajar, por ejemplo, con una estandarización de seguridad en máquina, es decir, una ley, en este caso el decreto 44 me dice, yo tengo que hacer un programa preventivo de seguridad en máquina. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer desde el punto de vista técnico? Tengo que irme a un estándar nacional, y si no tengo estándar nacional, por Lex Artis, estándar extranjero. En este caso nosotros tenemos estándar nacional, que es la guía de seguridad en máquina, y por lo tanto necesariamente la interpretación de cualquier abogado, de cualquier experto en prevención y de cualquier persona, digamos, que sea parte de los fiscalizadores, debería irse de la misma forma, como en la misma cascada, porque así es como deberíamos interpretar las leyes. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, de hecho vamos a revisar un artículo en particular acá. Perfecto. Pero efectivamente, yo creo que todavía se adolece de algunas cosas más específicas. Yo no digo que tiene que haber un decreto de bloqueo, pero sí algunas particularidades que permiten estandarizar la actividad debieran. No tengo la certeza, pero que el borrador del 594 aparece a lo menos 3 veces la palabra bloqueo. Exacto. Y eso ya cambia, porque ahí porque en este otro, en el 44 que tenemos aquí, no aparece la palabra bloqueo. Vamos a ver cómo lo vamos a invocar, pero en el 594 al parecer viene la palabra bloqueo y por lo tanto también derrumba la consignación, lo cual me parece conceptualmente muy importante. Ahora, a ver, es lo que yo te decía, o sea, a mí me parece que por ejemplo, en la parte matriz de riesgos, que es una parte que yo también he tenido que ver en el decreto 44, hace alusión directa a la guía del ISP. ¿Te fijas? Sí. En la parte matriz. Pero en la parte de seguridad en máquina no hace alusión directa a la guía también que tenemos del ISP. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que eso se va a modificar con el tiempo, porque hay que entender que todo decreto inicial tiene un reglamento de aplicación. Sin ir más lejos, habla de gestión de riesgo de desastre, en consecuencia que no cita directamente una guía específica, porque hay 3 guías, o creo que 2 o 3, una que es MIPYME, otra de las empresas más grandes, etcétera. Pero en algún momento yo creo que este decreto va a ir siendo actualizado, así como van siendo actualizados todos los decretos, y en algún momento debería indicar taxativamente la guía, ¿ya? Sí, de hecho debiera. Aquí vamos a revisar en detalle, pero importante. Yo aquí voy a decir algo políticamente incorrecto. Ya. ¿Cierto? Que es como, ya lo dije una vez y lo hemos conversado, ¿cierto? Yo soy experto en uso de extintores con mouse. Con cursos online. Sí. Ojo que la guía trae un curso de 8 horas en prevención de riesgos laborales que seguramente trae el tema de extintores, y lo más seguro es que los organismos administradores se van a poner a hacer todo online porque es lo más fácil, es lo más práctico, pero no debemos olvidar la práctica. Es como hacer un curso de manejo online, la verdad. Exacto. La teoría... Y que ojo que Loto tampoco puedes tú, o sea, hay una parte que puedes trabajarla con teoría, pero hay otra que requiere la práctica, requiere que el trabajador tome lo implemento, lo instale, tú veas los errores que tiene, etcétera. Sí, y yo he visto harto curso de extintores, ya no fui para otro lado, pero en que o trabajan con el extintor vencido, que ya sabemos, y tú lo has dicho en innumerables ocasiones, que no corresponde. Y otros en que lo muestran, pero no lo percutan. Yo la verdad no sé, costó una carga, pero no es lo mismo tomarlo y mirarlo, ¿cierto? Que poder percutar uno. Entonces, sí, o sea, el costo de una carga está del orden, uno de 10 kilos, está del orden de los 15.000 pesos más IVA. Entonces, si tienes un curso de 10 personas, porque por lo menos tengan la sensación, yo creo que ya la seguridad es una inversión. Bueno, de hecho nosotros hacemos la descarga precisamente porque sabemos que hay una distancia muy grande entre hacer clic con el mouse y pescar un extintor, tomarle el peso, trasladarse, percutarlo. Es distinto. y eso es lo que hoy día nos estamos volviendo expertos a apagar fuegos con mouse. Sí, no, yo hice un curso online, no voy a hacer dónde, que era Loto con 2T. Yo no sabía si era zapatilla o lo que hay. Y que además, teniendo un condensador, nunca habló del control de energías residuales ni acumuladas. Y yo miraba el condensador brillando y se lo bypasearon. Entonces, claro, a veces hay que tener ojo. Es como cuando hablamos la otra vez de las OTEC. No por ser OTEC eres experto. Exacto. No, lo que yo quería decir es que
mucho probablemente de lo que aparece en la guía, que vamos a comentar ahora, ¿cierto? Y lo que aparece acá tiene que ver con la inexperiencia. Yo no quiero culpar a los profesores o a los prevencionistas, ¿cierto? A los colegas. Pero hay un desconocimiento producto muchas veces del estudio de la misma autoridad respecto a un montón de situaciones que lleva a que, por ejemplo, la guía, ¿cierto? El PROSEMA, PROCEME y hoy día la guía de aplicación del Programa Preventivo de Seguridad de Máquinas y Herramientas Motrices, está pensada y se basa, ¿cierto? Se basa en los accidentes por atrapamiento, cizallamiento durante la operación. Ya durante producción. Si tú lo revisas, tiene que ver con la operación. Sin embargo, aparece el bloqueo. Entonces la gente tiende a confundirse, piensa que todo se bloquea. Y en realidad es el 10% de las actividades que tú puedes hacer en un equipo las que se bloquean. Son críticas, sí, pero eso genera una confusión. Yo he empezado a ver ahora en empresas que dice, ya, pero entonces ¿se bloquea o no se bloquea? Y deciden no bloquear porque es más rápido. ¿Ya? Y no porque es más seguro, que sería el criterio, ¿cierto? Yo siempre digo un criterio mantención preventivo que haga un match donde analizamos la tarea y vemos cuál es la más segura efectivamente. A ver, bajemos la pelota al piso, señor. Deme un ejemplo claro y concreto para poder entender. Respecto a los atrapamientos, ¿cierto? Que hace mención, en general son equipos funcionando. Ya. Tú nunca vas a bloquear un equipo funcionando porque el bloqueo, por principio, y digan lo que digan, ¿cierto? Lo dice hoy día la guía, tiene 4 pasos que antes el decreto 132 no tenía, que dice aislar, bloquear, controlar y verificar. Perfecto. Tú no puedes verificar energía cero si el equipo está funcionando porque tiene energía. Exacto. Por lo tanto, el bloqueo no aplica ahí. Tú vas a trabajar con ese equipo energizado. Y existen tareas, nosotros el bloqueo se aboca a las mantenciones, particularmente, o más que nada a las programadas. También puedes atender correctivas, pero generalmente son mantenciones preventivas. Exacto. Tú, cuando haces un cambio de molde, una prueba de sentido de giro, un ajuste, el equipo tiene que tener energía. Por lo tanto, no puedes bloquear. No existe el bloqueo medio como concepto, ¿ya? Porque el bloqueo es con energía cero. Entonces, efectivamente, si tú revisas todo lo que nos lleva a la guía, todo está basado en la cantidad de accidentes y la mayoría de esos accidentes con un final, ¿cierto?, de o fatal o amputación, son por operación. Durante la operación o producción, donde no hay bloqueo. Exacto. Entonces, también pasa que muchos de los que hoy día se preocupan del bloqueo en la industria no son los departamentos de prevención, sino que viene desde mantención como requerimiento. Exacto. Por eso es que el bloqueo muchas veces no figura en las MIPER. Estamos viendo aquí que hay una definición de la matriz y no aparece el bloqueo, como dijimos la otra vez, no aparece en el listado de accidentes. Pero tú sientes que los expertos en prevención, en términos generales, no están muy involucrados con la labor de hacer bloqueo etiquetado. Sí, yo siento que falta. Siento que hay gente, yo conozco gente y conozco expertos que son de organismos administradores que saben muchísimo, pero son los menos. Muchos llegaron a aprender, sobre todo a faenas mineras, y aprendieron respecto de ese procedimiento en particular. Y si trabajaron en solo una faena que tenía un procedimiento, nunca vieron el otro horizonte. No sé si me explico. Sí. Entonces, yo siento que sí. Yo particularmente estoy estudiando y digamos, me titulé de técnico, ahora sigo la ingeniería. Porque, o sea, uno nunca para de no, obvio. Pero porque precisamente no me validaban por no ser experto en prevención en muchas partes. Y cuando me tocó, me encontré con que lo que enseñaban estaba completamente equivocado, estaba erróneo, desactualizado, y no solo en mi escuela. O sea, yo lo empecé a conversar con otras personas. Entonces, de ahí es donde yo vengo, porque es como uno se ríe a veces cuando las autoridades sacan leyes que ya estaban escritas. Sí. De hecho, el decreto 44, que es el tema que vamos a hablar ahora, precisamente hay muchas cosas que ya estaban, digamos. Exacto. Entonces, siento que primero, entender que la prevención, que siempre dicen es como la ingeniería pobre, ¿es cierto? Porque somos los únicos ingenieros que no hacen puentes. Como siempre me dicen, la ingeniería y la miran para el lado. Sin embargo, la prevención todas las semanas, y ustedes son ejemplo de eso, todas las semanas hay 2, 3 circulares, todos los días tienes que estar leyendo un documento. Hasta aquí, señor, hasta aquí ya todos los días ¿cierto? Tiene que ver con eso. Pero
Pero también siento que hay temas, es tanto el abanico que abarca la prevención, que hay temas que finalmente quedan como muy por debajo. Entonces, cuando yo les digo, oye, pues si la norma eléctrica del año 2003 decía que había que bloquear, Claro. me quedan todo el mundo mirando, incluyendo los eléctricos. Por supuesto, sí, sí. Es que también hay una sobrecarga laboral que ayer justamente hablábamos en el programa con Cita Pauli respecto a ese tema. Importantísima precisamente porque el experto en prevención muchas veces, psicosocial, experto en prevención, seguridad privada, como bien decías tú, experto en prevención. Oye, somos el jamón del sándwich. Leicarín. ¿Quién ve a los guardias? Exacto. Si se cae alguien, ¿quién? Somos el mentolatum digamos, de la ingeniería, y al final eso recarga nuestra labor, pero de manera salvaje. Bueno, es el discurso que yo tengo, que a mí me carga la palabra del asesor, cuando dice el rol es asesorar. Para mí el rol de la prevención es gestionar. Claro. ¿Cierto? Pero yo no, y yo se lo digo a mis alumnos, yo no puedo gestionar si tengo que estar preocupado si usan el casco. Sí. De hecho, acá en esta guía aparece la obligación de usar los elementos que provee el... Exacto, y Sí. por primera vez, a mí me parece que va por súper buen camino eso, por primera vez se le pone el punto sobre la IE a los trabajadores, es decir, oye, es tu pega usar los elementos de protección personal, es tu pega participar de las reuniones del comité paritario y asistir a la... ¿Cómo puede ser que para que tu comité paritario funcione, el trabajador tiene que ir? Pero si el trabajador no va, es responsabilidad tuya, porque cuando tú tienes una fiscalización, si no están hechas las reuniones, agarran a la empresa, agarran al experto en prevención, y el trabajador, Exacto. si te he visto, no me acuerdo. Exacto. Lo cual es súper injusto. Y eso llevaba a que, ¿cierto?, los departamentos de prevención desgastaran en horas hombres, teniendo gente en terreno preocupado de que usara los EPP. Exacto. Básicamente era, yo les digo, es como traspasarle la responsabilidad de tu vida a otro. Claro. Yo no me subo a un taxi si veo que el chofer va curado. Exacto. Pero ¿por qué puedo trabajar con un compañero que está sin EPP o que está haciendo condiciones subestándar? Exacto, justamente. Señor, encaucémonos en el decreto 44 Me voy a ponerlo. y explíquenos ahí cuáles son las cosas que usted, o sea, cómo interpreta usted, especialista en materias de bloqueo y etiquetado, el artículo 10 del nuevo decreto número 44. Dígame, Así es. ¿qué le parece, primero que todo? Y segundo, vamos analizando punto por punto para que ahí los coleguitas también vayan aprendiendo con su sabiduría, señor. Sí, a mí, mi sabiduría, yo soy un simple padawan. Yo, la verdad es que un poco lo que hablábamos, ¿cierto? Que la guía nace respecto de los accidentes en movimiento y que incluyen al bloqueo. Perfecto. ¿Genera confusión? Sí. ¿Es un paso? Es un pasito. Y aquí yo veo otro pasito. ¿Pero es un paso en la línea correcta? Sí. ¿O va para el otro lado? No, porque si bien puede tender a generar una confusión de cuándo bloqueo, Perfecto. porque tampoco está es específico, muy específico, o la gente no lo interpreta bien, nos entregó cosas que no teníamos. Nosotros miramos el 132 de seguridad minera como para aprender, porque ahí se bloqueaba. Ese era como el referente a nivel nacional, porque la NFPA tampoco es tan explícita. Sí habla de candado y tarjeta, qué sé yo, pero tampoco. ¿Ya? Ahí hay un tema cierto con las reglas de oro. Pero nos dio 4 cosas importantísimas, más allá de si es consignación, si es bloqueo, si es loto, lototo, Claro. que fueron los 4 pasos. Perfecto. Generalmente los procedimientos de bloqueo que yo conozco los tienen, pueden tenerlos mezclados, pero en ese orden, que es aislar, bloquear, controlar y verificar, con distintos nombres, ¿cierto? Desenergizar o separar, pero esos 4 pasos no los teníamos especificados. Entonces ahora sabemos que cualquier procedimiento de bloqueo debe tener esos 4 pasos, ¿ya? Entonces es un pasito. Perfecto. Ya dentro de la estandarización. Entonces, este artículo 10 dice que habla de la gestión preventiva en el uso de máquina, equipo y elementos de trabajo. Dice que la entidad empleadora será responsable de informar convenientemente a las personas, trabajadores puestas a riesgos derivados del uso de máquina y equipo. ¿Por qué lo marqué? Porque efectivamente esto es lo que nosotros hablábamos que dábamos cumplimiento al decreto 40. Perfecto. Esto es la obligación de informar. Y siempre que yo me enfrento a actividades debo saber a lo que me enfrento.
La verificación de energía cero da un poquito este cumplimiento. Perfecto. Yo sé en qué condiciones está ese equipo, qué energía se controló, etcétera. ¿Ya? Perfecto. Y luego, ¿cierto? Dice acerca de su manejo adecuado, a fin de garantizar que su utilización no constituye un riesgo para quienes la manipulan. Estamos hablando siempre de la operación. Claro. Sin embargo, en el mismo artículo 10 dice, las entidades empleadoras que utilicen máquinas, equipos y herramientas que puedan generar riesgo de atrapamiento, corte, lesión y amputación, deberán contar, conforme a la normativa técnica vigente, con un procedimiento de trabajo seguro en máquinas, equipos y herramientas motrices. Claro. ¿Men? Después, este procedimiento deberá considerar al menos un programa preventivo de operación y mantención. Claro. O sea, Bien. ahí indirectamente está hablando de la guía. Exacto. Y aquí es donde efectivamente yo no es explícito, pero me agarro, ¿cierto? Le pongo los dientes y en el mantenimiento es donde deberíamos aplicar el punto 9, si no me equivoco, de la MEM, que es el bloqueo. Exacto. Porque eso va asociado directamente a mantenimiento, no a la operación. Perfecto. Los sistemas de acreditación tienen que ver con la operación, pero el bloqueo es mantención. Entonces, a partir de esto, si bien ya sabemos que a partir de del RIC 17 teníamos que bloquear, aquí me da, ¿cierto?, le hinco el diente a la guía del ISP. Perfecto. Por lo tanto, ya por todos lados ya no es buenas prácticas, sino que tenemos un mandato. Claro, o sea, es mandatorio tomando en consideración que el estándar nacional es la guía el día de hoy y por lo tanto, si yo tomo todo lo que indica el decreto 44, necesariamente tengo que irme a la guía para poder ver cuál es la reglamentación al respecto. Porque claro, es muy etéreo pensar en todos estos conceptos sin saber cómo implementarlo en terreno. Por lo tanto, la guía es la que me dice cuál es la metodología correcta propiamente tal. Y ahí es donde, bueno, además hay otro que yo marqué como interesante que habla que las capacitaciones no pueden exceder de 2 años. Perfecto. Ya, porque hay empresas que capacitan una vez y evitan y se hacen los lesos. O muchas veces no cambian los procedimientos sabiendo que tienen brechas porque les significa reentrenar. ¿Ya? O sea, ahí estamos hablando de capacitación cada 2 años, pero eso es como lo máximo, tomando en consideración que yo no tenga modificaciones en mis procedimientos. Exacto, o mi puesto de trabajo. Claro, Bien. porque si al final del día, si yo tengo modificaciones en mi procedimiento el próximo mes porque cambié una máquina, porque cambié la marca y modelo de los dispositivos de bloqueo, porque cambié el bloqueo porque no se ajustaba bien a mi punto de bloqueo, todo eso necesariamente me va a cambiar mi procedimiento y yo tengo que recapacitar al trabajador. Sí y no. A ver. Es que ahí viene ya es donde entramos. Por eso digo, la norma nos da algunas cosas, hoy día nos dio un pasito más que nos dio 4 pasos. Ya. Pero nos dice si bloquea el líder, el supervisor, el dueño del área, el guardia. No nos dice Ya. que quien participa. ¿Cierto? Tampoco es tan claro, pero eso nos tomamos de otra. ¿Ya? Claro. Pero yo puedo hacer un procedimiento de bloqueo que tenga su objetivo, su alcance, defino, y yo defino la secuencia de bloqueo, los tipos de bloqueo, los colores de candado, etcétera. ¿Ya? Perfecto. Pero no es específico y en eso la guía también lo dice. La guía dice que tú tienes que contar con un instructivo específico por equipo. Para mí, y en general la gente que aplica instructivos específicos sabe que no son por equipo, que son por tarea. Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Y por eso que ahí voy con que sí y no. Ya. Yo mi procedimiento de bloqueo es, o podríamos hablar de un estándar, ¿cierto? Me da el paraguas a partir de esto. De esta manera tengo que bloquear, pero no me dice respecto a cada equipo en particular, porque puedo tener un equipo que bloquee solo energía eléctrica, o aguas arriba tengo que bloquear 3 equipos más, o tengo que bloquear a distancia. Pueden haber millones de variantes en una misma empresa. Exacto. Entonces, eso yo lo establezco a través de los específicos. Entonces, yo si tengo un equipo, una línea de producción, por ejemplo, y yo voy a cambiarle un motor al medio y no puedo hacer un bypass, tengo que detener la línea entera. Exacto. ¿Ya? Y ahí mi instructivo sería 1 para el equipo, Exacto. que me da bloqueo para todas las tareas, Cuando hablamos instructivo estamos hablando del procedimiento pero el específico. específico. Ya sabemos que tenemos que bloquear porque tenemos el procedimiento de bloqueo Ah, general. Ya, perfecto. Ya, pero no nos dice ahí yo qué. tenía una... Exacto. Ya, perfecto. Yo hago un procedimiento general. Por eso hay algunas empresas que tienen procedimientos por equipo y tienen objetivo, alcance, definiciones, tienen lleno de papeles que no. Yo hago un procedimiento corporativo, por decirlo de alguna manera. Perfecto. De esta manera se bloquea los roles, defino toda la operativa, pero no defino en ese procedimiento el puntual.
Ahí yo me voy más hacia el equipo y hago un instructivo específico de tarea. Ya, o sea, en definitiva, las especificidades, o lo que yo le llamo siempre el manual de cortapalo, están los instructivos y el procedimiento es el paraguas general. Exacto. El procedimiento depende. Hay procedimientos que establecen ciertas condiciones o no. A mí me gusta que quede escrito cómo es la secuencia de bloqueo. Si voy a trabajar con bloqueo individual, múltiple, departamental, cuál es el paso a paso, pero en términos generales. Que dice el dueño de energía desenergiza, deja la llave, no sé, en el caso del departamental en la caja, el responsable la resguarda, Pero no te dice respecto a la tarea del horno 1. Claro. Entonces, cuando yo voy a enfrentar la tarea en el horno 1, yo sé que tengo que bajar cierto automático, breaker, ¿cierto? Cerrar ciertas válvulas, cortar el gas, darle un tiempo. Eso es el procedimiento específico. Pero yo no hablo de procedimiento porque si no tenemos que poner el objetivo, alcance de definiciones, responsabilidad, sino que es un instructivo. Que incluso puedes no tener el paso a paso de bloqueo, porque ya estás entrenado. Lo que dice ese instructivo es: apague en el automático tanto, cierre tal válvula, TAC número tanto, etcétera. Póngase guante, te da la tarea. Exacto. Por eso es por tarea. ¿Por qué? Porque como yo te decía, una línea, si no puedo seccionar, puede que con un bloqueo dejo fuera completa la línea y me permite hacer todas las tareas, todas. ¿Cierto? Bloqueo eléctrico general, aire general, agua si tengo, ¿cierto? Vapor, etc. Pero, por ejemplo, si yo tengo un estanque y tiene 3 bombas, ¿ya? Que alimentan, y yo voy a cambiar la bomba 1, tengo un instructivo específico para la bomba 1. Claro. Bloqueo aguas arriba, aguas abajo, desenergizo la bomba 1, pero las 2 y 3 siguen funcionando. Exacto. Sí. Si voy a hacer mantención a la bomba 2, puedo tener un instructivo específico para la bomba 2. ¿Te fijas? Exacto. Distinto al del 1. ¿Por qué? Porque el bloqueo es distinto. Exacto. Entonces va a depender de la realidad de cada equipo y de cada empresa, porque a veces toca que tú ves una torre gigante y dices, oye, aquí hay 500 puntos. Y vas y te dicen, no, yo no puedo, me ha pasado. No podemos seccionar, aquí se para completo. Claro. Y finalmente son 2 puntos. Pero que hay realidades distintas por empresa, porque hay empresas que dicen, no, yo con la bomba 2 y 3 quiero seguir operando y la bomba 1 usted me la bloquea y nada más que eso. Exacto, por eso hablamos la otra vez del traje a la medida cuando uno hace un procedimiento. Porque yo puedo tomar un procedimiento de una empresa y llevarlo a otra, efectivamente. Pero me puedo encontrar con situaciones que no se dan, o que no corresponden. Entonces, por eso que uno tiene que, si bien la estructura es la misma o es similar, hay ciertas particulares que tienen que ver, no sé, nosotros tenemos un cliente que tiene una ventana de tiempo entre las 4 y las 10 de la noche, no hay nadie en plan, nadie. Sí. No es el turno normal de noche, entonces si bien ese contraturno no se ve, claro. Entonces tú la transferencia de responsabilidad cuando una tarea no ha terminado no es física, no lo veo. Claro. ¿Te fijas? Es distinto a una donde sí se ven y yo puedo establecer que se den la mano al lado del bloqueo y cambia. Claro. Y ahí es donde tú tienes que cambiar. Entonces tu bloqueo, tu procedimiento es general. Perfecto. ¿Ya? Y luego tienes tus instructivos. Hay empresas que tienen estándar primero. Y el estándar por la vida, no sé, número 1, bloqueo. Y dice que tus procedimientos deben tener a lo menos, y ahí nombra las condiciones básicas y mínimas de seguridad. Luego tienes el procedimiento ya que es un poco más específico, donde defines roles, secuencia de bloqueo, tipos de bloqueo, ¿ya? Exacto. Y finalmente los instructivos que son por equipo o tarea, que ya es el detalle. ¿Te fijas? Claro. Ya. Entonces yo sé que para arreglar un auto, ¿cierto? El procedimiento de arreglar un auto es ponerle cuña, obviamente desconectarle el borne de la batería, qué sé yo. Y luego, yo ya sé quién hizo eso, yo lo establecí. Ahora va a depender de qué auto voy a arreglar y cuál es la pana del auto. Exacto. Y eso es lo específico. La autoridad lo pide ahora, ¿cierto? Y a la gente le da harto miedo. Como, y la verdad es que es lo que hacen hoy día. Sí. Tú agarras un mantenedor y él te dice, no, yo bajo aquí. Hay que revisar, porque muchas veces hay ciertos riesgos, no, mejor vamos a guarrilla, pero en general es lo que hace la gente. Y eso hay que llevarlo a un papel, un documento. Exacto. ¿Ya? Y que ojo que el documento tiene que considerar, digamos, o sea, tiene que ser ajustado a la organización. Muchos colegas nos hablaban en el video también de que no, que el bloqueo hoy día todo tiene que ser todo digital, que ya es extemporáneo, los bloqueos físicos. ¿Qué opinión le merece usted, señor?
yo tengo todos mis respetos a la innovación, nosotros también tenemos un software, pero siento que hay cosas, mi lado análogo, me empuja para allá, ¿cierto? Yo soy radioaficionado y nosotros sabemos que cuando hay catástrofe en Chile se cortan todas las comunicaciones y los que aparecen siempre son los radioaficionados, pero no aparecen con equipos digitales codificados, aparecen con equipos análogos, ¿cierto? Que no necesitan repetidores o satélites, sino que la simple frecuencia. Exacto. Esto es lo mismo. Yo te voy a dar algunos ejemplos. Aquí me van a odiar de nuevo algunos. pero está bien, pues si la idea es que podamos debatir ideas y así vamos haciendo mucho más, digamos, rica la... Esta es mi opinión. Ya, perfecto. A ver. Existen, por ejemplo, bloqueos remotos. ¿Qué significa esto? Tú que bloqueas a distancia. Puede ser, en el caso de, me comentaban algo en un caso de un muelle, por ejemplo. Perfecto. Ya en un puerto, en que uno de los bloqueos requiere que vayas al chute de carga, significa irte por todo el chipload, que es un espacio confinado, que además generalmente va a ir con salvavidas, o sea, no es grato, y se camina dependiendo de la distancia, baja, no, es largo. Ya. El eléctrico aparece al otro lado, bloquea la sala eléctrica y tiene que devolverse caminando media hora de nuevo para echar la llave a la caja para una tarea que se demora 10 minutos. Perfecto. ¿Qué hacen normalmente? Lo que yo he visto, ya. Que el muñeco desenergiza y avisa por radio y se queda sentado porque se demora mucho menos en que volver. Claro. Entonces hay un tema de confianza, claro, se verifica cero, todo lo que tú quieras, pero él sigue allá. Claro. Entonces, eso cuando lo llevas concentrador a puerto, por ejemplo, ya tienes 300 kilómetros. Exacto. Entonces, existen unas cajas que permiten eso. A través de un candado especial, tú bloqueas libertalmente, esa llave se mete en la caja, activa un código, pop, la otra caja acá otro código, luces de colores, y voy. Entonces yo pregunto, ¿qué certeza tengo yo de que el candado que se puso en esa caja, o la llave que genera todo el pase, efectivamente está puesto donde dicen que está puesto? Exacto. Y en el bloqueo para mí es un mundo de certezas. Yo muestro fotos en las clases y yo les pregunto, ¿ustedes conocen a esta persona si tuvieran que cortar el candado? Todos me dicen que no, y son fotos mías de hace 2 años, tristemente, pero es la realidad. Entonces, a mí esa caja no me da la seguridad que yo quiero. Yo les decía, yo prefiero una videollamada donde yo veo que efectivamente hizo la acción, la metió en la caja y tengo un poquito más de certeza. Entonces existen bloqueos digitales, le llaman bloqueo digital, pero tú no puedes obviar el uso del candado. Claro. Lo que hace esos bloqueos digitales muchas veces son cajas que resguardan la llave del candado departamental, como estos box de correo que hay en las bombas de benzina. Claro. A través de la huella digital, qué sé yo, pero también tiene complejidades porque todo lo digital, cuando estás en ambientes agresivos, químicos, chusca, polvo, no siempre funciona. Entonces, este mundo digital tiene que todavía madurar. Yo creo que hoy día le falta un paso. Es interesante desde el resguardo, pero todavía falta alguien que haga las preguntas, como esta. ¿Cómo sé yo que esa llave está puesta, el candado, donde tiene que estar? Porque si yo te paso un candado con chip, con Bluetooth, hay empresas que tenían candados con Bluetooth, pero además del Bluetooth tenían que tener conexión a internet para activar, y no tenían, no le funcionaba. Entonces la modernidad, me tocó una vez alguien que quería que pusiéramos un QR en cada válvula y con el teléfono una realidad aumentada donde apareciera, no sé, el prevención y dijera, esta válvula debe cerrarla, no sé qué. Bueno, se puede hacer, por supuesto, pero la pregunta que no se habían hecho ellos es, ¿y tú puedes andar con un teléfono en tu planta? Claro. No, porque es ambiente explosivo. Entonces, ¿cómo quieres una realidad aumentada que necesitas un teléfono? Además hay que tener en consideración que, insisto, no todas las organizaciones son iguales. Algunas tienen, digamos, las capacidades logísticas, humanas, materiales, económicas como para hacerlo y la gran mayoría no. O sea, la gran mayoría no va a tener cómo para hacerlo. Ese es un tema importante que a veces se nos olvida. Efectivamente, si nosotros revisamos la historia de la guía, vienen los oficios y en algún minuto lo dice claramente: carnicerías, roticerías, supermercados, haciendo mención a particularmente las sierras para huesos, ¿cierto? Como equipo crítico. Obviamente que esa carnicería podría adoptar el bloqueo en tareas de mantención. Nuevamente, te fijas que hay que hacer la salvedad. Pero ese viejito, si tú lo digital lo llevas a un estándar, no va a tener y no tiene ninguna lógica que trabaje con bloqueos digitales para un candado. Claro. Una gran minera, qué sé yo, sí,
Puede Se ser, entiende. se entiende, ¿cierto? Ellos están tratando de optimizar controles, tener ciertos resguardos, independiente de lo que uno pueda pensar o no. Entonces, por eso que eso no puede ser, tú no puedes exigirle. Cuando exiges eso, estás matando a mucha empresa. Exacto. Porque no va a tenerlo, es como una empresa con 10 trabajadores, difícilmente va a tener un ingeniero en prevención de riesgo. Claro, por eso yo decía que, a ver, afirmar que es extemporáneo es tener una versión muy angosta de la realidad que tiene el mercado hoy día. O sea, yo diría que, no sé, tú tienes que ahí opinar con mayor propiedad que yo, pero yo creo que más del 95% de todos los bloqueos etiquetados que se hacen son todos análogos y no digitales. Así es, sí. Perfecto. Y en algún minuto se ha hablado, algunas empresas han automatizado, ¿cierto? Entonces voy a cerrar una válvula, pum, electroválvula. Sí, funciona como un cierre, Ya. pero sigue teniendo una energía que la puede abrir, puede pasar y ha pasado. Entonces yo igual esa electroválvula debo enclavarla. Exacto. Entonces yo O sea, podría... la tecnología en sí no se considera como un sistema de enclavamiento que evite que otra persona pueda No, abrir. porque es súper sencillo, ¿cierto? Es semántica. Tú podrías hacerlo, o sea, ¿puede funcionar? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. Yo hago la pregunta. Me pasó con una válvula neumática. Tenía una cadena, soy yo, en una faena, y yo pregunté porque además le ponían tarjetas que a cada punto de bloqueo de verificación de energía cero. Y se verificaba en cada punto. Entonces yo pregunté cómo se había verificado en esa válvula. Y nadie me supo dar la respuesta. Y el que estaba conmigo era el que había firmado el papel. Chuta. Entonces yo pregunto, digo, oye, en el control, si tú le pones a abrir, no debiera pasar nada. Ábrela. No, me dice. Pero ábrela. No. ¿Por qué? Porque le pusieron una cadena. ¿Cierto? Tú la mirabas y efectivamente estaba enclavada. Pero la válvula seguía teniendo aire. Entonces, la energía no estaba controlada. Claro. Si él abría, probablemente la iba a tirar. Entonces, cuando yo uso PLCs o uso controles electrónicos para aislar un área, para poder trabajar, puede funcionar. Pero tenía un factor de riesgo que se resete el computador, que hay una falla, ¿cierto? Que ocurren. Exacto. Y yo no tengo nunca la verificación cero porque en esos puntos de corte hay energía. Si no, no podría funcionar el sistema. Exacto. Es como usar sensores como medio de bloqueo. Justo. El sensor para mí es igual que una parada de emergencia. Lo puedo aplicar respecto a tareas energizadas, pero no como bloqueo. Perfecto. ¿Qué más tenemos sobre el decreto número 44, señor? Déjame ver si encontramos algo que Además, haya rayado. Sí. deberán informar y capacitar a las personas trabajadoras sobre la forma de uso correcto y seguro de tales maquinarias. Sí. Ahí viene nuevamente, podemos ver el meme que habla de sistemas de acreditación. También yo siento que está un poquito a la deuda porque muchas veces se quedan mirando cómo entreno a alguien respecto a la máquina. Tengo que traer al fabricante, cuál es la acreditación formal. Eso escapa un poco a mi área. ¿Dónde entramos nosotros nuevamente? Mucha empresa aplica bloqueo. Compra los dispositivos, los pone adelante y dicen bloqueen. Se miran las caras. Y el éxito del bloqueo está en saber utilizar también la herramienta. Que uno las ve súper sencillas. Nosotros miramos los otros dispositivos que es abrir y cerrar. Sin embargo, hay gente que no lo sabe ocupar. Entonces tú también tienes que entrenar no solo en cómo bloquear, sino que en el uso de las herramientas que vas a aplicar. Ahora, ¿cuál es la metodología que tú recomiendas como Safe Lookout, tomando en consideración que ya voy a traer a Safe Lookout a mi empresa, a hacer la capacitación del procedimiento general y a explicarme cómo yo debería hacer mis instructivos que traen las especificidades de cada máquina, equipo, herramienta que yo tenga que eventualmente bloquear? ¿Cada cuánto crees tú que deberían hacerse las capacitaciones? Y en este caso, ¿qué herramientas preventivas crees tú que deberían ocupar los expertos en prevención? ¿Inspecciones cada cierto tiempo? ¿Chequeos cada cierto tiempo? ¿Evaluar el conocimiento de los trabajadores cada cierto tiempo? ¿Cómo crees tú que sería el balance más adecuado a ese respecto? Sí, yo no sé si cada 2 años es lo mejor. Tengo No, o sea, yo creo que claramente no es demasiado tiempo. Pero particularmente yo voy a hablar del bloqueo. Siento que es un tema súper cultural.
¿ya? Yo les digo que es como un proceso de evangelización, es muy lento, es muy de comprender el paso. La gente no es solo poner un candado, es entender lo que significa el candado. Exacto. Ya en términos de seguridad, porque se quedan siempre con las sanciones, con las responsabilidades, pero no con lo que hace el candado. Entonces, yo primero creo que es un proceso muy lento donde los encargados tienen que interiorizarse. No basta con pasar un candado, sino que hay que enseñar a usar, aplicar. Nosotros particularmente las capacitaciones, ¿cierto? Contamos con que hemos tenido aquí un simulador que hicimos, ¿cierto? Para esos fines, porque es muy complicado ir a terreno en una clase. Salvo que tengas un grupo de 5 personas, donde no haya ruido, puedas hablar, donde Claro. tienes que parar un equipo para poder hacer la explicación, y a veces hay factores de riesgo en eso. Entonces tenemos, por un lado, ese simulador que tiene energías y permite graficar los controles Y ese tú lo llevas a todas las a capacitaciones. todos lados. Excelente. Ya, no te cuento la historia, ha viajado en avión, ha viajado en camión. Creo que hasta se sacó Sí, cresta y medio este señor con el No vamos a robot. mostrar, sí, pero sí, tuvo algún traspié con él. Ya. Pero lo hicimos portátil precisamente para poder llevarlo. ¿Ya? Perfecto. Estamos viendo ahora hacer algunos tipo pizarra, pero la idea es poder demostrar y no tener que ir a la planta. Perfecto. Y adicionalmente... O sea, perdón, Francisco, eso significa que si yo contrato los servicios de Safe Lockout de capacitación propiamente tal, voy a tener práctica en la misma capacitación. Sí. Y no va a seguir siendo como lo que tenemos hoy día, esto de aprender a apagar fuegos con el mouse. No. O sea, también va a tener mucha Sí. práctica en particular. Ahora, este simulador tiene limitantes en términos de cantidad de puntos o de dispositivos a aplicar. Perfecto, porque obviamente es un simulador de muestra, pero me permite comprender sobre todo el proceso de verificación de energía cero. Claro. ¿Ya? Ese es el énfasis de esto. Yo entiendo que tiene un condensador, que Sí. tiene energía residual para que los trabajadores entiendan lo que significa que se mantenga la energía Exacto. residual ahí. Está puesto ahí, está un lado exprofeso, y eso tiene botonera, emergencia, está bien entretenido, es bien humilde, pero está No, bonito. pero permite aprender conceptos que es súper difícil llevarlo, digamos, a ejemplo tangible si es que yo no lo veo, porque Exacto. generalmente pasa que los trabajadores no logran entender eso de las energías residuales sino hasta que la ven. Sí, y lo otro, nosotros tenemos, yo siempre les digo, guarden la basura. Ya tenemos el que nosotros llamamos el Robot 1. Ya. El Robot 1 tiene básicamente válvula compuerta, válvula bola, guardamotores, interruptores, tiene varias cosas que son basura, Claro. ¿cierto? Que están fuera de circulación. Eso está puesto en un cajón de madera. Claro, pero basura que son implementos que ustedes lo van utilizando Exacto. para que los trabajadores... Algunos, yo voy, digamos, hay una empresa que me hizo caso, particularmente la planta Watt de San Bernardo, Ya. y ellos tienen el panel donde está una válvula bola, una válvula mariposa, uno de todo lo que ellos tienen en la planta, porque no tienes 500 tipos de válvulas, Claro. tú tienes 2 o 3 que se van repitiendo. ¿Y qué ganas con eso? Que a la hora de capacitar tú le enseñas al trabajador a usar el dispositivo, Claro. que es distinto al otro. Aquí es del uso del dispositivo. Entonces ahí tú usas este Robot 1, digamos, o estas válvulas donde, porque lo toman y cómo se pone. Puede ser súper sencillo. Yo siempre comento con esta caja, alguien que me preguntó cómo se abría. A ver esa caja, señor. Esta es una caja, es un modelo, ahora está más actualizado. Muéstrela aquí a Esta la- es mi caja regalona, la camarita, porque ya. es más cómodo para llevar, que es una caja de bloqueo departamental de acrílico portátil, más Perfecto. chiquitita, ¿ya? Y alguien me preguntaba cómo se abría, y esto se abre así. Entonces uno dudaba, decía, pero ¿será verdad? Y efectivamente no tiene por qué saberlo toda la gente. Claro. Pero ese simple movimiento tú aplícalo a todos los dispositivos, la gente a veces no lo sabe usar, y por eso se pierden y quedan botados. Claro. Entonces, esta basura, ¿cierto? Cuando cambian una válvula, no la boten, péguenla en un panel. Claro. Y vamos, entonces cuando yo tengo que entrenar a alguien nuevo, no necesito llevarlo a terreno y exponerlo. Claro. Lo hago en un ambiente controlado. Así se usa este dispositivo. Entonces nosotros tenemos estas dos opciones dependiendo Sí, porque eso, digamos, cada cosa tiene su especificidad, ¿eh? Y digamos, si yo quiero decirle a un trabajador en la charla ODI, que es la charla inicial que yo le hago a los trabajadores, oye, mira, con este dispositivo, tú la válvula bola de, no sé, pues de la máquina 1, 2 y 3, pero ¿cuál es esa válvula? Pues no tienen idea cuál es la válvula, y ahí yo voy básicamente con la basura que dices tú, explicándole Sí. en las charlas ODI.
perdón, no sé si explotó. Sí, nosotros hace años empezamos a nos dimos cuenta de algo. Yo siempre digo que es el fenómeno Ali. Ya, yo me compré una vez una luz que salía a la foto para iluminar el auto, donde yo guardo el auto en la noche, y me llegó una ampolletita de este porte. Por AliExpress. Por AliExpress, como las chaquetas y que te llegan las mangas como a los codos después. Claro. ¿Ya? Entonces, muchas empresas compraban dispositivos a partir del catálogo. Oye, necesito, y muchos te piden según el automático, según la válvula, que no necesariamente es la información que nosotros necesitamos. ¿Ya? Pero compraban por catálogo y a la hora de ir a ver la planta no les servían o no les funcionaban. ¿Ya? Y empezamos a hacer, y bueno, a ustedes les consta, la visita a terreno, donde yo presento, si es posible, pruebo el dispositivo y te digo, este es el que te sirve para esta realidad, empíricamente. Y nuestros clientes ya nos conocen en eso y saben que vamos y probamos, por lo tanto, no solo la venta se realiza a partir de la necesidad real, ¿cierto? Porque yo no te establezco los stocks, ¿sí? ¿Cuál es el estándar? Claro. Ya te estandarizo los dispositivos. Y eso es importante porque en esa pasada también aprovechan de ver cómo se usan. Exacto. ¿Cierto? Entonces pues es más fácil presentar y mostrar, pero el éxito de una aplicación de un procedimiento de bloqueo de una compañía no es solo el procedimiento, no son solo los instructivos, sino que está muy de la mano la capacitación y entrenamiento y la continuidad. Perfecto. ¿En qué sentido? En que tiene que traspasar al mandante, es decir, traspasar al prevencionista que se hizo cargo, al jefe de mantención que tomó la batuta, que es la mayoría de los casos, y no a las personas, tiene que quedar en la compañía, y eso es a través de, efectivamente, a través de auditorías, a través de estar encima, de estar apoyando, de estar... Hay empresas que empiezan a implementar y uno va y te encuentras con un candado personal donde debería haber un departamental, y que poner el grito en el cielo, todos correctos. Entonces yo digo a veces, ojo, esto hace 2 meses no estaba. Aquí hubo un intento. Ahora, alineémoslo. Claro. Entonces hay que entender también el proceso y los errores. Ahora, yo tengo una pregunta con respecto, digamos, el mismo decreto 44 establece, fíjate, para la elaboración de este procedimiento, las entidades empleadoras podrán requerir la asistencia técnica del organismo administrador. Es plausible pensar que el asesor del organismo administrador va a venir y me va a asesorar en la manera correcta, digamos, de hacer enclavamiento en distintas máquinas, cuando en la práctica, cada vez que voy a hablar, obvio, de mi experiencia personal, que mi experiencia personal puede no ser la de otro experto, pero en mi experiencia personal, el experto en prevención del organismo administrador viene a hablarte de tema estándar. Tiene conocimiento de todo un poco, pero así una profundidad de conocimiento. Es decir, sabe de todo un poquito, pero no profundiza. Cuando viene, no sé, a hacer un levantamiento de ruido o de polvo, viene un higienista, un experto en la materia. En este caso en particular, ¿quién tiene que venir? ¿El que sabe de todo un poquito del organismo administrador o un experto en la materia? De acuerdo a mi opinión. Sí. ¿Ya? La verdad es que yo creo que, no quiero decir que soy experto, pero somos pocas las empresas que nos dedicamos a esto. Nosotros no vendemos casco, tenemos un OTEC y no hace cursos de instalación de baldosa, solo bloqueo, tenemos una expertise en eso. Algunos organismos administradores tienen expertos que sí manejan el tema, ¿ya? Porque tienen o herencia minera o porque mutuo propio han estudiado, han leído, han consultado. Yo me he topado y se los digo, me llama la atención. Pero en general, como dices tú, tienen conocimiento estándar respecto a materias, pero no profundizan. Como te decía, yo he visto cursos Loto con 2T del organismo administrador. Me ha tocado llegar a mostrar dispositivos. Me tocó en una planta el mismo día que se hizo un curso de bloqueo de un organismo administrador, y cuando yo empecé a preguntar, porque el dispositivo, cuando uno también tienes que asociar a qué tipo de procedimiento tienes muchas veces para determinar si vas a usar caja o no. Entonces pregunto yo, ¿pero cómo bloquean ustedes? Y no, y te quedan mirando, es que nos dijeron, y uno empieza a escuchar. Y me ha pasado que muchas veces el organismo administrador incluso participa en la creación del procedimiento y dice que tienes que bloquear, pero no establece pasos, no establece responsabilidades o roles, ¿cierto, dueño? Entonces,
efectivamente, yo creo que el organismo administrador le falta profundizar en temas, tener expertos en temas. Hay algunos casos que yo me saco el sombrero y se los he dicho directamente, oye, me llama la atención. Pero si tú, de hecho, yo... Pero la mayoría no. No, pero sí debo reconocer que a lo menos un organismo administrador ha trabajado o hemos hecho cosas en conjunto. Ya. Y eso te demuestra también que de una u otra manera dicen, no, esto a lo mejor nos queda grande, trabajemos con alguien que sabe, Claro. o ¿te fijas? Pero es plausible pensar en las condiciones que tenemos hoy día, que el organismo administrador te va a mandar un especialista, considerando que especialistas hay muy pocos. No, yo creo que no. No así, no sé, pues en el área de higiene industrial, porque hay una carrera en particular y porque los mismos organismos administradores tienen departamento de higiene industrial, Sí. pero departamento de bloqueo etiquetado, de 5 reglas de oro, etcétera. No, yo creo que no. Es súper fuerte, a lo mejor, por eso es mi opinión, y no maten al mensajero. No, pero está bien, Sí. o sea, si Yo que creo que no hay- es lo que tú ves en terreno, Sí. si al Y- final del día eso es. y muchos de los que tienen experiencia vienen o pasaron por una faena y traen ese procedimiento, no el global, ¿ya? Hay algunos, como te decía, que sí, que yo los celebro y me parece maravilloso que bien, pero en general yo creo que no tienen esa expertise, ¿ya? Bueno, algunos, ¿cierto? Nos consultan, pero yo creo que no es el caso, no, porque además ya vimos que en las carreras el bloqueo es como muy por encima y muchas veces errado en principio. Y de una anécdota en un instituto, no voy a decir en cuál, me invitaron de la carrera de construcción a participar. Hemos ido a varias ferias de seguridad, siempre que nos invitan vamos. ¿Ya? Curiosamente porque esa persona sí conocía bloqueo y a él le parecía que era interesante que estuviéramos. Y cuando se acercaron alumnos de prevención, uno de los profesores dijo, esto es lo de los candaditos. Claro. Entonces yo lo miré y uno dice, ya, ok, no sé si vale la pena desgastarte discutiendo. O sea, ya partiendo... A ver, lo que pasa es que yo concuerdo contigo en el hecho de que el tema de bloqueo etiquetado, yo diría que dentro de las causas de accidente, gran parte es como el ataque al corazón, para ponerlo en términos sencillos. Cuando te hacen una autopsia te dicen, no, tú te moriste de esto, lo otro, pero al final te moriste de que el corazón se paró y dejó de funcionar. Y el bloqueo etiquetado para mí es lo mismo, es decir, al final todos esos, todas esas consecuencias se generaron a raíz de que no hubo bloqueo etiquetado. Exacto. ¿Me entiendes? No sé, por lo que hablamos el otro día de la cementera, de que claro, los trabajadores estaban en altura, no estaban anclados, pero el rodillo empezó a girar porque no hubo enclavamiento, no hubo bloqueo etiquetado, no hubo, verificación de energía cero, etcétera. Exacto. Es decir, al final todo lleva a la falta de bloqueo etiquetado. Por lo tanto, y el análisis muchas veces es, él murió o murieron los trabajadores, producto que, claro, si está ahí adentro un molino con bolas de acero dando vueltas, probablemente vaya a morir de un cabezazo a una bola, ¿cierto? Y el análisis dice murió, ¿cierto? Golpeado por... No dice por liberación descontrolada de energía. Exacto. Y el tema es que muchas veces pasa que los mismos colegas, como no desarrollan bien las metodologías de investigación de accidentes, claro, no, la causa raíz fue un bolón en la cabeza. No, pues eso es una causa inmediata, pero no está dentro de la de la causa raíz. Si yo me voy a las causas raíces, yo diría que, no sé, cuando hay máquinas involucradas, más del 60-70%, la causa raíz es por la falta de una protocolización de los bloqueos etiquetados y que esa falta de protocolización es precisamente lo que tú me acabas de decir el profesor, que no entienden la importancia que tiene y la gerencia no gasta lucas en implementar sistemas de bloqueo etiquetado que sean robustos, y la misma normativa lamentablemente deja supeditado, y esto es una crítica constructiva pero crítica al fin, supeditados solo esto a asistencia técnica al organismo administrador que carece de especialistas en esa área en particular. Eso ¿te es, fijas? tal cual. Porque al final
yo cuando tengo que hacer bloqueo etiquetado, le pido, en la realidad, le pido al organismo administrador que me mande a alguien para que me asesore en bloqueo etiquetado, que me van a mandar al chico que lleva 2 o 3 años de experiencia, que tiene un mar de conocimiento de una profundidad de 1 centímetro. Esa es la realidad, ¿o Así no? es. Sí, absolutamente. Y eso es lo que, digamos, si es que yo quiero implementar el decreto 44 en el artículo 10 respecto al tema de seguridad en máquina, tengo que necesariamente hacerme asesorar con expertos en la materia. Señor, vamos terminando con este programita. ¿Qué le pareció a usted, señor? La actualización, ¿le falta, no le falta? ¿Le pondría alguna cosita adicional? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo siento que, y poco a poco voy reafirmando esto, que siempre es como 2 pasos para adelante, 3 para atrás. Yo siento que aquí dimos 2 para adelante, 1 para atrás. No es todo malo. Yo creo que se hicieron algunas consideraciones interesantes. Ya, importantes. pero es un avance. Es igual. un avance. Yo creo que es un avance. Creo que quiero verlo cómo se va a trazar cuando salga el 594. Perfecto. Pero siento que es un avance, que hay que explicarlo. Sí. Es un poco como la ley Karim, ¿cierto? Sí. Entonces hay que explicarlo muy bien y con pera y manzana y leerlo varias veces para poder, porque claro, yo no lo leo, digo, no dice bloqueo. Pero Exacto. nuevamente yo me puedo agarrar, ¿cierto?, del programa preventivo y ahí sí aparece el bloqueo o la consignación, pero no es específico. Entonces probablemente no lo hacen específico o por desconocimiento de este tipo de cosas o porque lo dejan un poco a esta ventana de libertad de márgenes de moverse. Perfecto. Pero es un paso. Es un paso hacia adelante. Le faltó un poquito más quizás, pero es un paso. Perfecto. Importante en la seguridad. Yo creo que en eso sí hay que reconocérselo. ¿Qué sería, a tu modo de ver, lo que le faltaría para poder llegar a ser ideal? Que fuera específico respecto a la actividad de bloqueo, que es lo que prevé el 594, que diga que las actividades de mantención donde cierto levanto barreras de protección y tomo contacto o cuando se requiera se debe bloquear, que sea específico como lo es el 132. Perfecto. Porque todo, claro, el 132 pero es minería. Claro. Entonces, eso que estuviera reflejado en el resto de la industria. Porque hoy día está muy abierto. Hoy día una panadería, cuando tú le decís tienes que poner o una carnicería, ¿cierto? Tienes que tener un procedimiento de bloqueo y le tiras el MEM sobre la mesa, te quedan mirando. Claro. Entonces, Y se rascan aquí sin los 2 dedos, sí, sin estos 2 dedos y se rascan. No, está loco este gallo. claro, porque además yo siempre lo digo, a veces las decisiones están tomadas en un escritorio en Santiago. Exacto. Y no Sí, tiene que ver con la realidad país muchas veces. Exacto. Entonces, a veces esto no es tan abierto. No, porque claro, cuando yo digo, oye, hay que bloquear un taladro, me queda, no, para cambiar la broca. Pero si lo voy a desarmar, de acuerdo al MEN, tengo que bloquearlo. Exacto. Entonces te quedan mirando. Y por lo tanto, con el bloqueo empieza a correr todo el procedimiento de bloqueo, todos los protocolos que puedas asignarle, como el corte candado, el olvido de candado, secuencia de bloqueo, todo a un taladro. Exacto. Entonces, porque tú no puedes decir, ya voy a hacer un bloqueíto para la tarea chica y un bloqueo, no, sino que es transversal, ¿cierto? Perfecto. A todas las actividades. Entonces, claro, a veces parece súper exagerado y en otras incluso parece todavía débil, ¿ya? Entonces, a mí me faltó algunas cosas más específicas que hicieran hincapié. Creo que es un paso importante, Perfecto. pero como te digo, hay que leerlo 2 veces para poder hincarle el diente. Claro, para poder interpretarlo en base a toda la estandarización que viene hacia atrás. Así es. Francisco, Maestro. encantado, muchas gracias por su asistencia acá. Ya Francisco, ustedes saben, panelista inicial. Señores, recuérdenlo, estamos aquí en el podcast con toda seguridad porque tú sabes que aquí hablamos de seguridad, pero en serio. Recuerden que pueden dejarnos abajo en la cajita de comentarios todas las dudas y consultas que tengan para con nuestro invitado. Like, por favor, si es que les gustó. Compártanlo para que podamos llegar a mayor cantidad de personas. Propongan algún tema que ustedes crean que por parte de la especialidad de Francisco podamos abordar. Y muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Chao, chao.